Es así como os invito, venerables hermanos católicos que se dicen a sí mismos defensores de la verdadera fe, de los verdaderos principios cristianos, pues que defendamos sobre todas las cosas el sacrificio de la cruz continuado y perpetuado en su realidad física y mística, como lo conocemos como Santa Misa, pues el sacrificio de la cruz continuado por el pan y el vino consagrados y transformados sustancialmente en cuerpo y sangre de Jesús, obviamente iba a ser de las cosas más atacadas por el infierno y por todos los demonios. Así que nosotros tenemos que defenderlo, porque es defender el legado de nuestro Señor, que bien no necesita defensores, pero que en estos tiempos de confusión requiere del más grande sacrificio como Él lo hizo en aquel momento, para comprobar así el amor que amor se debe y que con amor se paga. Este sacrificio de oblación incruenta de Cristo vivo, inmolado sobre la cruz una vez y para siempre, pero que continúa intercediendo por nosotros cotidianamente. Este cuerpo y sangre de Jesús resucitado se convierten en alimento de su cuerpo místico, que es la Iglesia Católica. El sacrificio de la cruz, de donde proceden las gracias de las almas a los fieles que, para que ellos resuciten con el bautismo, la penitencia, la extremaunción y todas las gracias de los sacramentos que la Iglesia siempre, como siempre lo ha hecho y que siempre ha perpetuado. Somos partícipes del sacerdocio de Jesucristo, ministros de los misterios divinos, somos los elegidos y señalados por la elección de nuestro Señor como sacerdotes para la eternidad por el sacrificio de la Santa Misa y por el sacrificio de la cruz. Ambos sustancialmente el mismo y único sacrificio de nuestro Señor. Así, por la invocación del sacerdote, se levanta la cruz, en la cual está clavado el sacerdote por excelencia y víctima por excelencia, que es Jesucristo, razón del ser del Verbo encarnado, razón del Redentor, tota vita crux ex martyrum. El sacerdote no tiene razón de ser ni sentido sino en el sacrificio de la misa. Tratemos entonces de comprender mejor nuestra misa para comprender mejor nuestro sacerdocio católico. Diremos primero algunas palabras sobre el sacerdocio y sobre el sacrificio en general, luego sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y por último sobre este sacerdocio que es continuado en la Santa Misa por el misterio de los sacerdotes. El género humano siempre experimentó la necesidad de tener sacerdotes, esto es, hombres que por una misión oficial a ellos encomendada, sean mediadores entre Dios y la humanidad, y que consagrados enteramente a esa mediación, hagan de ella el objeto de su vida, hombres elegidos para ofrecer a Dios oraciones oficiales y sacrificios en nombre de la sociedad, la que como tal también tiene obligación de rendir a Dios culto público y social, de reconocer en Él el Supremo Señor, el primer principio, de tener hacia Él como su fin último, dando gracias y procurando hacérselo propicio. De hecho, en todos los pueblos cuyas costumbres conocemos, por lo menos cuando no han sido obligados por la violencia a renegar de las leyes más sagradas de la naturaleza humana, se encuentran sacerdotes, aunque a menudo estén al servicio de falsas deidades. Donde quiera se profesa una religión, donde quiera se levanten los altares, hay también un sacerdote que es quien se rodea de muestras especiales de honor y veneración. La esencia de la religión implica necesariamente el sacrificio. Si se suprime el sacrificio, no puede existir la religión ni pensarse más sobre ella. Santo Tomás nos muestra muy claramente que la religión, virtud anexa a la virtud de justicia, vuelve a unirnos con Dios. La religión importa propiamente orden a Dios, en orden a Dios, y tiene dos clases de actos, unos propios e inmediatos que ejerce, por los cuales el hombre se ordena solo a Dios, como el sacrificio, adoración y otros actos de esta naturaleza.
y tiene otros actos que produce por medio de algunas virtudes a las cuales impera, ordenándolos a la divina reverencia, como visitar a los huérfanos, a las viudas, lo cual es un acto emanado de la misericordia. El sacrificio, que significa la oblación y la sumisión del hombre a Dios, es un acto exterior que conviene más perfectamente a la naturaleza del hombre. Nos dice Santo Tomás en la cuestión 85, artículo 1, que procede de la razón natural que el hombre use de ciertas cosas sensibles ofreciéndolas a Dios en señal de debida sumisión y honor, a semejanza de lo que ofrecen algunas cosas a sus amos en el reconocimiento de su dominio. Y como esto pertenece a la esencia del sacrificio, por consiguiente la ofrenda del sacrificio pertenece al derecho natural. Nada hay pues tan profundamente inscripto en la naturaleza humana como la religión, cuyo acto es esencial en el sacrificio. Pero para hacer sagrada una cosa, sacrum facere, deberá haber también personas consagradas, destinadas, capaces de aproximarse a Dios y de servirle. Estas personas serán los sacerdotes, sacerdos sacratans, los sacerdotes que se dan enteramente a Dios, y veremos cómo Dios, en su infinita bondad y misericordia, ha hecho que los hombres alejados de Él puedan rendirle un digno culto a Dios. Si en efecto es verdad que el orden de la naturaleza reclama que la religión, el sacrificio y el sacerdocio estén estrechamente unidos, al punto de que no se los puede disociar sin arruinar totalmente la religión, el orden de la revelación nos confirma de un modo admirable. No se puede comprender la encarnación del Hijo de Dios sin aplicar a Jesús estas nociones fundamentales que son la razón del ser de su encarnación. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que me diste para que hiciera. He dado a conocer tu nombre a los hombres. En San Juan capítulo 17, versículo de 4 al 6. Jesucristo es el religioso de Dios por excelencia. Él es la oblación. Él es la víctima perfecta por excelencia. Nunca meditaremos suficientemente estas realidades tan sublimes y divinas. San Pablo nos ha dejado escritas en términos emocionantes la grandeza del sacerdocio de nuestro Señor, la sublimidad de su oblación y de su sacrificio. Jesús es esencialmente sacerdote mediador, el ungido, es decir, Cristo por su misión hipostática y por esa unión, será siempre el solo y único auténtico sacerdote, la sola y única víctima agradable a Dios. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. De esa manera, los actos esenciales de nuestra religión natural y sobrenatural están determinados para siempre por Dios en Jesucristo, su divino Hijo. Admiremos cómo Dios ha puesto de tal manera las cosas que conciernen al culto que en lo sucesivo le es debido, para que las criaturas no cambien estas normas esenciales. Permitidme atraer vuestra atención especialmente sobre las líneas siguientes. Así como toda la grandeza de María, todos sus privilegios y todo lo que es fuente de su gloria de hoy le vienen de su maternidad divina, así también la dignidad del sacerdocio, sus privilegios y sus obligaciones provienen de su participación en el sacerdocio de Cristo, que realiza esencialmente cuando pronuncia las palabras de la consagración durante la celebración del santo sacrificio de la misa. Su carácter sacerdotal, su virginidad, su poder radical sobre los sacramentos y sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo provienen de su poder sobre el cuerpo y la sangre de nuestro Señor mismo. Como dice el padre Garrigou-Lagrange, cuanto más se fondean las riquezas inefables del sacerdocio de nuestro Señor, de su pasión, de su cruz, de su resurrección, más se penetra en las realidades misteriosas del santo sacrificio de la misa.
Así se comprenden mejor las definiciones del Concilio de Trento contra los luteranos, que hoy son tan aclamados. En el divino sacrificio que se cumple durante la misa, Cristo, que se ofreció sobre el altar de la cruz derramando su sangre por nosotros, se inmola de manera incruenta, es decir, siendo la misma víctima, también el mismo sacerdote. Se trata pues en sustancia el mismo sacrificio. De esa manera, para apreciar mejor la importancia del sacrificio de la misa, la realidad del carácter del sacerdote que lo asimila a nuestro Señor Jesucristo, unido hipostáticamente al Verbo, y por último de la verdad de la presencia real, natural de nuestro Señor bajo las especies del pan y del vino, hay que reconocer en el Evangelio todos los alcances del lugar que nuestro Señor mismo ha conferido a su sacerdocio en la cena y en la cruz, para esta vida terrena y para todos los tiempos por venir. Él dirá en la cruz: consumatum est, la tarea está cumplida. Esta es la hora en la que pensó toda su vida. Todavía no ha llegado mi hora, decía. Sabiendo Jesús que había llegado el momento, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, como nos dice San Juan. Esa hora que Jesús entreveía es la hora del sacrificio. Él la desea, la anhela por aceptación de la voluntad de su Padre. Esa hora domina toda su vida. Es la razón de ser de su venida. Es a la vez la hora de su muerte y la hora de su triunfo sobre los poderes de las tinieblas. ¿Y quién cumple ese sacrificio y se entrega como víctima por la redención del mundo? Es el Verbo de Dios hecho hombre. Es el mismo sacrificio que realizamos sobre nuestros altares. Es el mismo sacrificio y sacerdocio del cual participamos en la Iglesia Católica. San Pablo en su epístola a los Hebreos describe la superioridad infinita del sacerdocio de nuestro Señor sobre el de Leví. Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, incomparablemente superior a los sumos sacerdotes de la ley antigua. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo Santo, que es Jesús.